Bueno, muy bien. Vamos a seguir con la parte de la, la psicología como ciencia. Hoy vamos a trabajar los textos que están de Borsellino y Orsini. No tengo la página, pero el que habla de los sistemas psicológicos del libro es la página 34, pero del dossier no sé. Pues yo no tengo numerado acá, pero ustedes los tienen. Es este texto, que hay un cuadrito ahí y demás. Voy a poner a compartir un PowerPoint. ¿Lo ven? Cuando me digan si lo ven, arrancamos. Sí, se ve. Sí, sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar esa selección de páginas del texto de Orsini y Borsellino, Psicología, una introducción, la página 34 a la 37, y salteamos a la página 128, 143, donde habla de los procesos afectivos y la personalidad. Hecha la aclaración de la bibliografía, ¿a qué se denominan escuelas psicológicas? Las escuelas psicológicas son cuerpos conceptuales que proponen una teoría sobre la subjetividad humana. ¿Se acuerdan de la clase anterior? El gran descubridor de la subjetividad es Descartes, que va a plantear que todo sujeto es sujeto a partir de que se piensa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de psiquismo, psiquis es una palabra griega que quiere decir alma. De ahí viene psicología, estudio del alma. Pero ya vamos a ver que tiene mucha complejidad porque no entendemos lo mismo que los griegos cuando hablaban del alma, como la sede de la sabiduría, sino que entendemos como anímico a todos los procesos internos del ser humano que un sujeto tiene. Por ejemplo, ustedes acá están poniendo en juego varios. La atención, el entendimiento, la memoria, el pensamiento. Por ejemplo, están pensando, bueno, qué linda imagen la que se ve en pantalla del hombre pensante sobre una cabeza y una escalera, como algo que quiere decir acceso. Todo eso que interpretamos, que pensamos, que sentimos, es lo anímico. Este cuadrito que ven acá en pantalla es el mismo que tienen en la página 34 de Orsini y Borsellino, nada más que con la profesora Fiorella en su momento lo simplificamos. Porque acá propone, bueno, 5 grandes escuelas, y nosotros los simplificamos en 3 porque nos interesa que en los finales puedan recuperar esto. Pueden también aprender las otras 2 de la psicología cognitiva, la humanista también, la sistémica que no está acá en el cuadro, pero a nosotros nos basta con que sepan la psicología genética, que nace con Piaget, el epistemólogo, que era biólogo Piaget, pero se considera epistemólogo y psicólogo por los estudios que hizo acerca de la inteligencia humana. Entonces, el objeto de estudio de la psicología genética es la inteligencia humana, cómo se logra conformar, configurar la inteligencia humana. Piaget era un gran observador de niños
y descubre cómo va progresando la inteligencia a los niños. Básicamente lo que Piaget dice que en los primeros 5 años de vida aprendemos más que en toda nuestra vida. Y podemos aprender el resto de la vida gracias a aquello que adquirimos en los primeros 5 años de vida. El tema central va a ser el pensamiento, el razonamiento, el raciocinio, la cualidad de la inteligencia unida al lenguaje para organizar la mente de un sujeto. Y el método se llama método científico. Después tenemos otra corriente que es el conductismo. Muchos dicen el objeto de estudio del conductismo es la conducta, sí, pero ¿qué conducta? La que se puede observar. El conductismo nace en Lipsy, el laboratorio de Lipsy con Wundt, que es un ambiente controlado en el cual se observan las conductas como algo motriz, pero que procede del interior del sujeto. El tema central del conductismo es el aprendizaje. Todas nuestras conductas las hemos aprendido a realizar. El bebé, cuando está en la cuna, que empieza a hacer movimientos y descubre que con tal movimiento puede agarrar, el movimiento pinza, que es tensar los dedos y agarrar algo, lo descubre el bebé y queda para siempre. Y hay una secuencia de movimientos que conforman nuestra conducta. Por ejemplo, en las personas que tienen Alzheimer o alguna demencia, se olvidan la secuencia. Entonces, por ejemplo, no se pueden vestir. Una pavada, uno sabe que para vestirse primero tiene que ponerse la ropa interior, las medias, luego la parte superior, ya sea una remera, una camisa, abajo un pantalón, una pollera, y la serie de movimientos que uno realiza para poder ponérselo. Otra, ir y lavarse los dientes. Uno tiene una serie de movimientos, sacar la pasta dental, el dentrífico, poner el cepillo de dientes, realizar determinados movimientos, jugar. Toda esa secuencia de movimientos es lo que se entiende como conducta observable. El método, ya Gundo va a decir, es el experimental, que es de la psicología del positivismo de Augusto Comte. Y la tercera gran escuela es el psicoanálisis, que nace con Freud en Viena, sobre todo en el texto de 1900, en realidad lo escribe en 1899 y el editor se dio cuenta de que iba a ser una obra importante, entonces le sugiere a Freud que ponga un año redondo para que todos se acuerden. Y el tema del psicoanálisis va a ser, el objeto de estudio va a ser el inconsciente. Los temas centrales, las características profundas de la subjetividad y de cómo se conforma la personalidad. El método va a ser el análisis clínico. Parte por parte, ir descubriendo las características
de cómo llegamos a ser quienes somos. Clínico viene de clinein, que quiere decir eh, la cama de las clínicas, la cama de los hospitales. Por ahí empieza a observar enfermedades y se va desde lo patológico a lo normal. Se dice, bueno, si esto es una forma de no funcionar, ¿cómo deberíamos entender cuando funciona bien? A ver, voy a tratar de unir a los compañeros que están esperando. Ahí está, muy bien. Bueno, seguimos. La psicología genética nace en Suiza con este señor que murió en 1980, no hace mucho, y se llama Jean Piaget en Suiza. Siempre hay alguien para admitir, espérenme que ya. Ahí está. Eh, Piaget es el primer investigador en suponer que hay inteligencia previa al habla. El chico, antes de llegar a adquirir eh, la posibilidad de manejar el aparato fonador, tiene inteligencia que va anticipando y posibilitando que aparezca. Entonces, dice Piaget, es previo al habla, la inteligencia. Esta es una discusión que tuvieron con Vygotsky, que dicen que se mandaron más de 1000 cartas, Piaget y Vygotsky. Vygotsky era ruso, se murió a los 36 años, muy joven. Piaget llegó a muy viejito, pero en ese corto periodo de vida, Piaget decía que primero tiene que haber inteligencia, la inteligencia tiene que haber adquirido capacidades previas y luego aparece lo simbólico, que es lo que permite la adquisición del lenguaje. Vygotsky dice, no hay pensamiento sin lenguaje. El chiquito, desde el principio, toma una organización de lo que va aprendiendo a través del lenguaje. Esa discusión teórica es la que yo les comento que se escribieron más de 1000 cartas y nunca llegaron a un punto común. Eh, en los profesorados se enseña una materia que se llama Psicología de la Educación, donde se estudian estos debates y los argumentos de los dos. La verdad que es fascinante y muy provechoso. No es objetivo de esta materia, pero quisiera que lo sepan porque bueno, es algo maravilloso que ha dado la psicología del siglo XIX. ¿Por qué se llama psicología genética? Porque se pregunta la génesis de qué, de la inteligencia. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es que conocemos lo que conocemos? ¿Cómo conocen las personas, los seres humanos? Y su trabajo se dedicó a estudiar el desarrollo cognitivo de la inteligencia. Piaget trabaja en una observación constante de cómo el niño va adquiriendo ciertos hábitos, ciertos aprendizajes, y lo va haciendo como de modo circular. A medida que adquiere uno, agrega otro que va enriqueciendo al anterior. Él usa mucho las palabras asimilación, acomodación y adaptación, porque era biólogo, esos tres vocabularios provienen de la biología, pero él le da otro sentido.
le da un sentido de una explicación psicológica de cómo proviene el conocimiento. Ya veo que levantó alguien la mano, ya le vamos a dar la palabra, pero no me quería dejar de decir que Piaget dice que el niño es un pequeño científico, un gran curioso que va tratando de entender el mundo y lo entiende como nadie lo haya entendido. Tiene teorías el niño. Freud va a coincidir con esto. El niño trata de explicar lo que le sucede. Entonces Piaget dice, el niño al aprender se comporta como un científico y llega hasta las últimas consecuencias hasta que logra el aprendizaje. Esto es importante porque Piaget no pone el acento en los logros del educador, pone el acento en los logros del niño. El niño todavía no está escolarizado hasta los 5 años. Y sin embargo, va a poder escolarizarse si adquirió todas aquellas cosas que pudo adquirir por sí solo gracias a la inteligencia. Esto es fabuloso lo que descubre Piaget. Hay una compañera que levantó la mano, Diana Rivero, ¿puede ser? Sí, profe había levantado la mano, pero después saltó como que abandonó la llamada. Ah, bueno, capaz que era para avisar que se abandonaban, pero bueno, no importa. Sigamos. No avisen si se les cae el internet o algo de eso. Yo no tengo problema. La idea es que no interrumpan la clase. Si tienen algún aporte teórico o algo que no se entendió, sí, eso sí. Pero si quieren decir permiso, voy al baño, están en su casa, en sus trabajos, donde fuere, pueden ir al baño tranquilo. Traten de que no se escuche el tirar la cadena o lo que estén haciendo. Pero bueno, llegamos. El conductismo. ¿Quiénes son los representantes? Son Brutus, qué lindo nombre para un hijo, Brutus Watson, y Skinner, dos de los representantes. Aparece alrededor del 1900. Watson en 1913 ya tiene una teoría que la presenta en la Universidad de Estados Unidos y plantea básicamente que la conducta puede modificarse con estímulos adecuados. Y ahí ven ustedes un científico, un perrito y alimento. Refieren a un famoso experimento de un reflexólogo ruso llamado Iván Petrovich Pavlov. Pavlov no era psicólogo ni explica en términos psicológicos. Lo que Pavlov intenta explicar son los movimientos del animal. A Marina se le corta el audio, al resto se le corta. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, sigamos. No, profe. Bueno, Marina, espero que tengas mejor conexión o si no, va a quedar grabada la clase para que puedas recuperar. Bueno, entonces, Pavlov descubre lo que se conoce como el arco reflejo, como una hipérbole. La hipérbole es esto así, que hay entre un estímulo natural y una respuesta natural. Estímulo natural es la salivación del perro cuando ve alimento. ¿Por qué? Porque se prepara todo el organismo del perro
para comer el alimento. Y entonces activa todas las glándulas que se van a poner en juego en la masticación y en lo que sería la parte de incorporación del alimento. Entonces, Pavlov descubre que una respuesta natural, la salivación por hambre, un estímulo natural, la comida, si era acompañado constantemente por un estímulo artificial, acá abajo, estímulo natural, estímulo artificial, que era la campanita. Cada vez que tocaba la campanita, cada vez que le presentaba la comida, el perro iba a salivar. Si se le presenta el estímulo natural unido al estímulo artificial, que se va a llamar después refuerzo, en algún momento puedo retirar el estímulo natural, porque todos los días a las 12 le doy de comer al perro, y cada vez que le doy de comer al perro toco la campanita, un día saco el alimento y el perro con la campanita va a salivar igual. ¿Por qué? Porque el aprendizaje lo va a asociar la presencia del alimento con el sonido de la campanita. El perro con la vista ve el alimento, entra por un sentido, estímulo natural, pero también con el oído escucha la campanita. Si él en algún momento la vista o el olfato no tiene el alimento, pero tiene la campanita, va a salivar. ¿Por qué? Porque aprendió por asociación. Muy importante este descubrimiento que hace Pavlov, que Watson lo explica psicológicamente, porque va a decir que el aprendizaje se da por asociación. Yo tengo un estímulo y tengo una respuesta. Le puedo agregar al estímulo un estímulo reforzado, que si es positivo es para que la conducta aparezca. Si es negativo es para cortar la conducta. ¿No? Entonces dice, y en el medio lo que hay es una caja negra. No sabemos qué es lo que hay. La caja negra de los aviones es aquella caja que graba lo que sucede en la cabina, pero que tiene una particularidad. Si se hunde en el mar, si se prende fuego todo el avión, si se cae y se destruye todo el avión, la caja negra no se destruye. Y así se puede recuperar las últimas horas. Entonces, ese invento que era la caja negra, lo toma Watson, que era reciente, y dice, el cerebro, la mente es como una caja negra. Si la abro, la daño. Lo que sucede ahí. Lo que puedo saber está en los dos extremos, el estímulo y la respuesta. Si yo manejo los estímulos, puedo hacer que aparezcan ciertas respuestas deseadas o que desaparezcan ciertas respuestas deseadas. Si yo quisiera asistencia perfecta, un refuerzo negativo sería poner ausente y dejar libre, como usan nuestros sistemas de educación, ¿no? Entonces, eso hace que algo que yo no deseo que falten en mis clases, tenga un refuerzo negativo que lo esté, que de alguna manera haciendo que aparezca esa conducta o reprimiéndola. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, Sí.
Sí, sí. ¿Qué es lo que van a decir Watson y Skinner y todos los conductistas? Todos van a coincidir en un par de cosas. Primero, que la conducta no se da en el aire, sino se da en un ambiente. Si quiero tener aprendizaje, tengo que tener un ambiente controlado, o sea, recortado. Y segundo, es que la psicología solo tiene que ocuparse del estudio de la conducta observable. Otras cosas no, porque no la puede explicar. Este señor que ven acá, Sigmund Freud, en realidad se llamaba Segismundo, pero para disimular su origen judío se puso Sigmund. Ustedes saben que Freud tuvo que escapar en la Segunda Guerra Mundial y murió pobre en Inglaterra, asiliado por unos amigos escondiéndose del régimen nazi. Pero Freud nace en la plena Austria, un imperio magnífico que da muchos intelectuales, muchos artistas fabulosos, pero que tiene dos emperadores porque rápidamente el régimen nazi lo sublevó y acaparó todo, ¿no? ¿Qué quiso Freud? Freud estudió, era neurólogo de profesión, hizo una tesis, le llevó 13 años hacer la carrera, Freud. Digo, para aquellos que por ahí dicen, bueno, medicina, una carrera de 5 años, enfermería, una carrera de 3 años, me lleva más de un tiempo. Bueno, a Freud le llevó un poco más de tiempo, 13 años. Pero no obstante, fue un bocho porque hizo una gran tesis sobre la médula oblonga, que solamente la tienen las ballenas. Estudió el sistema nervioso de las ballenas y estaba de novio con Marta, su prometida Marta, le escribió un montón de cartas a Marta, diciendo que ya iba a volver y se iban a casar, pero por mientras tanto se va al hospital de la Salpetriere, donde conoce a este señor que ven acá a la derecha, que se llama Charcot. Charcot era un médico que en el hospital de la Salpetriere atendía casos impresionantes, parecían como que si fuera un cura sanador. Eh, Había histerias, parálisis, mujeres que parecían endemoniadas y Charcot las curaba ante la observación de varios. Entonces los estudiantes de medicina querían conocerlo, cuál era el método de Charcot. Y Charcot tenía un método que es el de la hipnosis. Freud descubre la hipnosis con Charcot, avanza en el estudio de la hipnosis, por un momento la toma y después la deja, porque descubre otro método que es la interpretación de los sueños. Los sueños que en su momento eran como descartados, bueno, la verdad que no valen nada, es algo que sucede cuando la persona está durmiendo, es inconsciente, no tiene ningún significado. Freud descubre que es la vía de acceso al inconsciente, a esto que la persona está hablando y que el psicoanalista agarra y toma un hilo y lo empieza a desanudar, que es el inconsciente. La tesis de Freud es que nosotros somos, lo digo en bruto, así, pero para que ustedes lo entiendan, eh, muy burdamente lo voy a decir, somos un 20%, 25% consciente y todo el resto de nuestras decisiones, de nuestra vida, pasa por el inconsciente. Nuestras elecciones, lo que repetimos, nuestra historia, nuestros conflictos tienen mucho que ver con lo inconsciente, con aquello que todavía no se tenía acceso. Y sin embargo, Freud empieza a descubrirle un sentido. Esto significó, este trabajo de Freud,
un antes y un después en la comprensión del psiquismo, y es una ruptura con todas las teorías psicológicas previas, que tratan de buscarlo consciente. Lacan va a decir que Descartes va a descubrir que yo soy donde me pienso. En cambio, Freud va a decir que yo soy cuando no me pienso, cuando aparece lo inconsciente, cuando voy más allá de lo que pienso, de lo que controlo. ¿Se entiende? Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, ¿qué es esto que es el inconsciente? Acá vemos un chiste de Tute, que es un autor que hace muchos chistes psicoanalíticos, por eso lo elegimos para poner en la diapositiva. Freud propone un giro en el postulado cartesiano, pienso luego existo, que ponía la conciencia, la razón, en el centro del mundo científico. Lacan va a decir, Freud es como que nos dijera que allí donde no me pienso, yo soy. ¿Cómo descubrimos el inconsciente? ¿Por dónde se descubre el inconsciente? Bueno, la primera que Freud va a decir es la vía regia para acceder al inconsciente son los sueños. La vía regia quiere decir vía de los reyes, los caminos de los reyes. Los romanos habían inventado los caminos y los caminos imperiales por los cuales los reyes podían llegar rápidamente de una ciudad a otra con sus ejércitos, era a través de los caminos. Entonces, los sueños es como ese camino allanado que tenemos para descubrir el inconsciente. Pero no solo los sueños, sino también los síntomas, los lapsus, los actos fallidos, los chistes. eh, eh, También va a ser Freud el tratar de recordar y recordar mal. Esto es una pregunta de examen. Tomen apunte, porque generalmente decimos, ¿cómo llega Freud al inconsciente a partir de estos caminos? Síntomas, sueños, lapsus, actos fallidos, chistes. Otro gran concepto que tiene el psicoanálisis es el de sexualidad. Freud propone que se vaya más allá de la genitalidad, las gónadas, pene, vagina y la cópula, la relación sexual, es decir, la penetración para entender la sexualidad. Va a decir que la sexualidad es algo que está desde el principio de la vida, con el concepto de expulsión y de zona erógena. Es decir, nosotros vamos incorporando una serie de prácticas en nuestras vidas que van configurando nuestro psiquismo. Por ejemplo, la sexualidad está presente en nuestro hablar, que es oral, tomar mate, eh, tratar, ya vamos a ver lo anal, que es expulsión y retención de ese, lo vamos a ver, por ejemplo, en qué parte de la teoría les digo a ustedes y qué otra parte retengo para pensar la clase, eso es carácter anal. Lo fálico también, ¿no? Como aquello que da poder, ya lo vamos a ir viendo, pero la sexualidad ampliada que propone Freud no es lo mismo que la sexualidad acotada que se entendía de la época, que era la pura genitalidad. Y un concepto muy importante es el de libido, que es energía psíquica obtenida de la sexualidad. Y hay otro chiste. Mi psicoanalista dice que busco en vos a mi madre, le dice el marido de la mujer. Nada que ver. Dale, ordena el cuarto y cambiate que salimos. La escena edípica aplicada a una vida cotidiana del matrimonio.
El tercer concepto que nos interesa es el de aparato psíquico. ¿Qué es el aparato psíquico? El aparato psíquico no es algo que está en ningún lugar, no es algo que está en el cerebro, en el dedo gordo, ni en una dendrita, que es la parte más importante de una neurona, ni en la materia gris, ni en el iris del ojo, ni nada. No tiene una localización biológica, sino que Freud va a plantear esquemas para explicar cómo funciona el aparato psíquico, el psiquismo. Dos grandes esquemas. La primera tópica divide consciente, preconsciente e inconsciente. Muchos en el secundario, con las profesoras de psicología que por ahí no son psicólogas o no han estudiado psicoanálisis, confunden preconsciente con subconsciente. Freud nunca habla de subconsciente, habla de preconsciente. Entonces, como ven acá en el gráfico, lo consciente, los únicos fenómenos que acepta la psicología clásica, tiene que ver con lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ahora mientras hablo, muevo las manos. Ahora no muevo las manos porque la dejé quieta. Eso es consciente. Consciente es el discurso. Más o menos lo que estoy diciendo, para que ustedes me entiendan, tiene una lógica. Entonces está organizado conscientemente. El preconsciente es aquello que no lo tenemos en este momento, pero con el recuerdo podemos acceder. Por ejemplo, ¿a dónde salieron el sábado a la noche? Los que salieron. ¿O qué comieron el domingo al mediodía? Ustedes no estaban pensando en eso. Pero si el domingo al mediodía se comieron un suculento asado, viene a la mente el asado, o los tallarines de la abuela, o una milanesa, o lo que hayan comido. ¿Se entiende? Preconsciente es aquello que no está en el pensamiento, pero que lo puedo recuperar. En el medio, entre el inconsciente y el preconsciente, está la censura, que no permite pasar lo del inconsciente de modo pleno. Son elementos psíquicos sin control global, pero que aparecen cada tanto en equivocaciones, olvido, sueño, acto fallido. Por ejemplo, una vez estábamos en una clase y había una señora anciana que tenía un anteojo partido al medio y encima no escuchaba bien. Quería tomar nota y se sentó al lado de un amigo mío que le preguntaba, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y le copiaba, le quería copiar lo que cosa. Mi amigo estaba podrido y entonces en su momento eh, la clase, la frase que dijo el profesor era que lo psíquico no es algo que se elabora de un día para el otro, sino que se elabora a lo largo de toda la vida. Y entonces le quiere decir a la señora, esa frase, no es algo que se elabora de un día para el otro, sino durante toda la vida, y le dice, lo psíquico no es algo que se elabora de un día para el orto. Y quedamos todos helados porque Seba se lo dijo fuerte, y yo después le digo, ¿vos qué estabas pensando? Y yo estaba pensando, esta vieja del orto no me deja prestar atención en la clase. Y entonces le salió orto otro, eso es un acto fallido. El mejor acto fallido que a mí me tocó escuchar en la clínica, yo tengo 45 años, más o menos de mi edad,
es la gente que desapareció, que nació entre los años 77 y 83. Y una vez vi una chica que viene a terapia, me estaba tratando de contar cómo estaba conformada su familia y me dice, y quería hablarme de sus abuelos. Entonces me dice, yo de parte de mi papá tengo muerto a mi papá y de parte de mi mamá tengo muerta a mi mamá. En la línea discursiva, yo sabía que me quería decir que de parte del papá se había muerto su abuelo paterno y de parte de su mamá se había muerto su abuela materna. Ahora la frase hizo mucho ruido. Pasaron como 8 sesiones que en un momento ella me dice, yo tengo miedo de ser adoptada y ser hija de desaparecidos. Aquel acto fallido que me había dicho en la primera sesión cobra sentido. ¿Por qué? Porque justamente es lo que ella inconscientemente vino a buscar a la terapia. La respuesta de si era hija de desaparecido, si tenía que buscar o activar el protocolo de búsqueda de su verdadera identidad. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Los inconscientes son contenido intolerable para la conciencia. Por eso genera histeria, la actividad de los sueños. Los sueños uno le aparecen cosas que durante el día nunca las hubiera pensado. La segunda tópica, Freud no abandona la primera, sino que la primera le sirve para explicar algunas cosas y hacia 1923 arma otro modelo que, que no hace caer el anterior, sino que le sirve para explicar otras cosas, en donde divide ello, yo y super yo. El ello es inconsciente, está manejado por el principio del placer, por los deseos innatos, y el yo, en cambio, es consciente, se rige por el principio de realidad, es mediador y es construido. Mientras que el super yo está moldeado por la cultura, tiene que ver con los mandatos culturales, debo ser, o el ideal quiero alcanzar a ser, y también es construido. Entonces, con esto explica que el psiquismo es algo que se construye. Nacemos puro ello, el yo y el super yo lo va dando la experiencia de vida. Rocío, ¿querías preguntar algo? Sí, nosotros en el profesorado, al momento de yo hice el profesorado de psicología, hasta segundo año, nos explicaban que al momento de dar una clase para explicar la segunda tópica de Freud, debíamos utilizar el ejemplo del angelito y el diablo y la conciencia como el yo. Sí, sí, igual no me gusta a mí mucho esa imagen, porque, bueno, sí, ubica como el angelito de la conciencia lo que debo hacer, y al diablo lo que sería el ello, pero no deja claro qué hace el super yo. Y la conciencia muchas veces actúa para el otro lado, para el lado de los super yo. Digamos, la imagen sería así, el yo está en el medio, el angelito es el super yo que te dice, tenés que hacer esto, debes hacer esto, aquello, haz esto, evita aquello, y el diablo sería el ello, que sería puro pulsional. Pero lo pulsional no siempre es malo. Por ejemplo, ustedes ahora por lo pulsional quieren aprender cuanto más puedan. Y eso es pulsional, que el super yo ahí lo habilita. Después de esta clase ustedes
van a desconectarse y se van a ir a leer los textos con una pasión que va a ser la materia que más van a aprender. ¿Por qué? Por pura pulsión de saber. ¿Se entiende? Entonces, por ahí es una imagen que puede servir para entender, pero también es bastante limitada. Bueno, yo hablé de los perros de Pavlov. Bueno, no puedo seguir el chat, disculpas porque voy siguiendo la pantalla. Bueno, sigamos un poquito más. Bueno, acá terminamos con esto. Creía que tenía una diapositiva más, pero quería que sepan esas tres grandes corrientes. El texto ofrece más. Si pueden aprender todas, mejor. Eh, yo prefiero que sepan bien estas tres. La genética o cognitiva, la del conductismo y del psicoanálisis. Para que puedan pensarlo en un futuro final, que tengan bien clarito esto, para nosotros es suficiente. También ni que hablar para el parcial. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Muy bien, las 5 etapas de desarrollo, Rocío, oral, anal, fálica, latente y genital. Ya la vamos a estudiar la próxima clase. Está en el campus, bueno, lo podemos subir. No está, pero lo podemos subir. Lucas habla de los perros de Pavlov, sí. Pavlov, mucho antes, pero un reflexólogo ruso, que hace ese experimento para explicar los movimientos musculares del perro. Watson va a tomar el experimento de Pavlov y le va a dar explicación desde la psicología. Esta explicación que yo hice de dividir estímulos naturales, respuesta natural y estímulo artificial o refuerzo y conducta que se proyecta, que quiere, conducta adquirida se le llama. Ahí se conforma el aprendizaje. Eso es de Watson, que toma el ejemplo de Pavlov para poder explicar cómo se da el aprendizaje, que difiere de la explicación de aprendizaje que da Piaget. Algo vamos a ver la próxima clase también. Rocío, o alguien más que quiera preguntar algo. No, profe, tengo una duda. Sí, María. Lo mismo pasa con el DNI cuando lo traemos al presente, digamos, cuando no lo teníamos pensado. Usted pregunta y lo traemos al presente. Claro, eso del preconsciente. El preconsciente es lo que no tenemos en la percepción, pero que podemos recuperar. Pero sería casi lo mismo, eso tengo la duda. Es un ejemplo más. ¿Cuál es tu DNI? Vos no lo estás pensando hasta que alguien te lo pregunta. Sí, sí. Yo tenía la duda de si era lo mismo, ¿no? Gracias, profe. No, lo consciente tiene una cualidad. La atención se puede centrar solo acá. Ustedes están en sus casas. Hay movimiento, pasa gente por la calle, la mamá de ustedes está preparando un guiso, lavando la ropa, mirando la novela. Ustedes, si me están siguiendo en la clase, no pueden seguir aquello otro. Si siguen aquello otro, no me están siguiendo en la clase. La atención solo fija en un solo lado. Ah, ahora entendí. Gracias. Pero el preconsciente es aquello que yo puedo recuperar si lo busco. Por ejemplo, yo podría decir, por decir algo, tomo un nombre cualquiera acá, Franco Pérez.
dígame qué es cuál es la primer corriente que trabajé en la clase de hoy. Y Franco me responde, la primera que trabajó es la genética. Muy bien. ¿Lo estaba pensando en este momento? No. A partir de la pregunta lo pensó. Todo lo que ustedes van a saber en el examen va a estar en el preconsciente. ¿Por qué? Porque no lo tienen en el momento. Pero cuando se lo preguntamos, lo pueden recuperar. Si es que lo estudiaron antes. Si no estudiaron antes, no saben nada. Y eso no está en el preconsciente. Porque nunca lo estudiaron. ¿Se entendió? Sí, profe, no entendió. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Por el chat, ahora puedo leer el chat. Los que no puedan hablar o los que puedan hablar. Que hablen ahora o callen para siempre. Muy bien la compañera Juliana Chua, que le dijo que está en la página 27 y 28 del cuadernillo, para que lo puedan seguir. Bueno, la próxima clase que no sabemos si la vamos a tener presencial, así como con este medio, o va a ser grabada, vamos a trabajar los textos de Mariana de Matías, característica específica del desarrollo de la primera infancia, y un texto que a mí me encanta, que se llama Parir y nacer, trazas corporales, impacto subjetivo y derechos vulnerados. De Bergero, Galván y Rosso. No sé qué página de cuadernillo está, búsquenlo, lo van a tener. No, Juliana, no es obligatorio. Lo podés estudiar, vas a saber más. Nosotros, le digo por qué, nos centramos en 3. Porque si no, ustedes vienen con las 5, y hay más todavía, hay 6, y hacen unas mezclas impresionantes. Nosotros queremos que ustedes sepan qué escuela es, qué autores hay, qué objeto y qué método. Y queremos garantizar que al menos estos 3 lo sepan bien. Si saben más, mucho mejor por ustedes. No, Mayra, en el cuadernillo no están mezcladas las páginas. No, 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 no. El cuadernillo está textos que son de distintos autores. Entonces tiene las páginas de los textos originales. Y nosotros queremos que ustedes estudien los autores. No obstante, como esta confusión que usted tiene y varios, ¿qué página es? ¿Qué página es? Nosotros hicimos numerar por la fotocopiadora las páginas, arriba, grande, pero la numeración de los textos chiquitas significa que son distintos autores. Hoy nosotros hablamos de Borsellino y Orsini. Ustedes tienen que saber decir en un final que prepararon las corrientes de la psicología de Borsellino y Orsini. Y a partir de la página 39 del autor, sí, la página grande para que todos nos ubiquemos. Pero ustedes sepan, no hagan el lío de las páginas, sepan de qué texto estamos trabajando. Por eso los textos tienen distintos números de páginas, porque no trabajamos con un solo texto, sino que trabajamos por muchos autores y queremos recuperar los autores. Si quieren claridad respecto de eso, está el cronograma que está perfectamente discriminado. Bueno, otra pregunta. Se hace tarde para que ustedes se peguen un buen baño
y vayan a clases a las 5:30, así que no es la idea demorarlo tanto. Nos vemos en la clase que viene. También